Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la defensa de Luciano Burcio, que desarrollará su proyecto final de carrera en formato de defensa online. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, planteo que se ha realizado a través de los decretos de necesidad y urgencia 260, 297, 325 y subsiguientes, definiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en sus resoluciones 667 del 20, 805 del 20, 807 del 20 y subsiguientes, y lo propio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Como decía, vamos a dar inicio a esta defensa, que se realizará en formato online, respetando y considerando los aspectos en términos de contenidos y distancias de evaluación previstos en el reglamento de nuestro proyecto final de carrera. En ese sentido voy a presentar a la comisión evaluadora, y dado que es una defensa realizada en formato online, en mi carácter de secretaria académica, doy fe de la identidad de los miembros que conforman esta comisión. La presento, estará integrada por los profesores del taller donde ha realizado el trabajo Luciano, que son los arquitectos Luis Rizzo, la arquitecta Cristina Carazatorre y el arquitecto Gabriel Martínez. Como profesor invitado por el área de Historia, el arquitecto Roberto Gorostivi. Como profesor invitado por el área de Ciencias Básicas, Tecnología y Gestión, el arquitecto Santiago Weber. Y como profesor invitado por el área de Arquitectura, el arquitecto Gustavo Pagani. Luciano va a desarrollar como tema de su defensa de proyecto final el tema de construir con ciencia el edificio institucional como elemento de reestructuración urbana. Así que, Luciano, cuando estés preparado, inicias tu defensa. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, arrancamos. Bien. El trabajo comenzaba con la formulación de una problemática, y para que esta problemática sea integral y pueda contemplar distintas variables, era necesario poner en contexto donde se iba a realizar la intervención. El lugar elegido es el barrio El Dique, que se encuentra tensionado por la localidad de Ensenada, Berisso y la ciudad de La Plata. También era importante entender que el sector integraba el llamado tercer cordón del área metropolitana de Buenos Aires, y como era de esperar, presentaba problemas similares al resto. Entender la complejidad del AMBA, con sus desigualdades y sus necesidades, producto de los distintos procesos productivos y sociales, era fundamental para poder abordar el trabajo de manera más óptima e integral. Se realizó un diagnóstico minucioso del sector, contemplando variables económicas, sociales y medioambientales que fueron plasmados en esos esquemas, en donde se podía observar una cierta degradación del tejido urbano, social y económico, una degradación de las centralidades tradicionales, falta de conexión entre los espacios verdes y necesidades básicas insatisfechas que derivaban en una falta de desarrollo y de crecimiento del sector. Para poder hacer este diagnóstico, fue necesario poder entender los distintos procesos productivos que fueron configurando todo el territorio. Estos procesos productivos, desde los inicios, estuvieron relacionados a procesos relacionados con la actividad portuaria, y luego a través del tiempo se fueron agregando actividades tanto administrativas como académicas. Todas estas actividades que se fueron sumando, fueron realizando distintas modificaciones en el sector que modificaron su condición inicial. Y es por eso que el barrio El Dique es un lugar para ser repensado en tiempos contemporáneos y proponer nuevas actividades que resignifiquen y potencien el sector. Una vez detectadas
las problemáticas es que se plantean los objetivos para poder desarrollar el trabajo. Entonces es así como el trabajo encuentra sustento en el desafío de poder potenciar el sector y atraer nuevas economías que promuevan el desarrollo a partir de una intervención de una manzana vacante en las cercanías del dique, a través de un programa institucional relacionado en este caso con la ciencia. Analizando distintas formas de intervención, el trabajo encuentra como un marco teórico general en la acupuntura urbana, como método de intervención que más se adaptaba a las necesidades que presentaba el sector, ya que es como una especie de intervención que se utiliza en este tipo de casos donde los recursos y los presupuestos son limitados. La acupuntura urbana tiene una perspectiva focal y colectiva, donde se evitan grandes renovaciones, grandes proyectos de renovación, y se proponen intervenciones de pequeña y mediana escala, cuyos resultados se van a ver en cortos y mediano plazo. Es por eso que utilizando la teoría de esta intervención, se decide realizar foco en los distintos puntos que se consideraron críticos. Después, en la parte inferior de la filmina podemos observar distintos casos de intervenciones por este tipo por acupuntura urbana, tanto en ciudades europeas o en ciudades latinoamericanas que presentan una realidad mucho más parecida a la nuestra. Por otro lado, y como eje fundamental del trabajo, se presentaba el desafío de cumplir con los objetivos a partir de la implantación de un edificio institucional, proponiendo construir a partir de la ciencia y la educación, reivindicando a estas como una herramienta de transformación tanto individual y colectivo. En un mundo cada vez más conformado por la ciencia y la tecnología, y mucho más agravados con la realidad de la actualidad, con todo esto que está pasando ahora, parecía imprescindible no solo difundir este tipo de programas, sino también poder generar interés en el resto de la comunidad. Es por eso que se replanteó cómo funcionaban los actuales edificios relacionados a laboratorios, como en este caso que es el que se va a desarrollar, y se intenta adosarle a estos programas tan específicos de la disciplina, programas más públicos y que estos puedan convivir de manera armoniosa. También el edificio es el soporte material tanto de estudiantes de la UNLP como de todos los profesionales que trabajen con temas relacionados a la biotecnología, y además con sus talleres de acceso público, permiten y acercan la ciencia a sectores que quizás no lo tienen al alcance. En todo este marco es que se desarrolla el proyecto urbano, que le da como el marco general a esta intervención, donde se propone la consolidación y la densificación de las manzanas preexistentes, junto con la rehabilitación del dique por un lado, el Parque Rodríguez por el otro, y también fomentar todo el tiempo la conectividad de todos estos puntos. También se pone mucho énfasis en las 6 vías, en todo lo que es el parque lineal que acompaña las 6 vías del ferrocarril que unían el dique con la ciudad de La Plata. El proyecto pone énfasis en la conexión de estos distintos focos donde se realizan las intervenciones. Estas intervenciones se retroalimentan con equipamiento urbano, con distintas actividades de ocio y actividades económicas como ferias regionales o ferias locales. Y también se desarrolla a modo de fomentar la vida saludable, también conectar mejor el sector y tratar de aliviar el campo automotor ya colapsado, es que se plantea una bicisenda que pueda unificar todos estos puntos donde se interviene. Ahí podemos ver una perspectiva de cómo se va configurando la manzana, con ese corredor peatonal que se va generando, que da inicio en el dique. Y la manzana intervenida rompe con la típica morfología de las manzanas lindantes y proponen 2 pasantes en ambos sentidos, haciéndola más permeable. La manzana
estaba compuesta por un juego de, por un lado, 3 volúmenes que se mantenían alineados, que estaban destinados a albergarle el programa de residencias estudiantiles, y un cuarto volumen que se pasaba hacia adelante, que iba a responder al programa de ciencia, que en este caso es un laboratorio de biotecnología. Este desfasaje se realiza de forma estratégica para que el edificio sea el remate de este corredor que inicia en el dique. También hay que destacar que como el edificio tenía en su interior una gran mixtura de programas públicos y privados, era necesario poder plantear bien la ubicación de cada uno de estos programas para que unos con otros no interfieran de forma negativa, y es por eso que en los primeros niveles se plantean los programas más públicos, y de manera ascendente se va ganando privacidad hasta llegar a los últimos niveles del edificio, donde es de uso restringido, básicamente, que se destina al uso de laboratorio. Bien. En esta manzana es la disposición de la planta baja de todo el conjunto, donde se puede ver por un lado las residencias estudiantiles y por otro lado el laboratorio. En cuanto a las residencias estudiantiles, se dispone todo el programa público que era necesario para su correcto funcionamiento, como el sector administrativo, un salón de usos múltiples, gimnasios, bibliotecas, comedores, y los distintos núcleos que iban a permitir el acceso a las residencias que van a estar en los niveles superiores. Por otra parte, se ubica en la parte inferior una gran plaza seca, que es como una antesala del laboratorio, y además de jerarquizar el acceso, sirve de soporte para ferias, para espectáculos, o simplemente como un corredor barrial. En esta plaza se encuentra un espejo de agua, que además de acompañar la direccionalidad del proyecto urbano, también intenta replicar el espíritu del dique en el lote intervenido. Quizás haciendo un poco más de cerca en el laboratorio, que es el programa que más se va a desarrollar en este trabajo, se puede observar cómo esa plaza remata en el hall de acceso del edificio, que a su vez también sirve de una sala de exposición temporal. En el área central de la planta se encuentra una rampa que facilita la accesibilidad a la planta superior, que está destinada a biblioteca. Y después por otro lado tenemos un sector administrativo, un sector de cafeterías con sus respectivas expansiones, y el remate del edificio se completa con una sala de conferencias. También hay 4 elementos que van a estructurar todo el edificio en general, que son estos 4 núcleos que tienen gran presencia en todo el edificio, que van a contemplar en su interior todas las cuestiones de servicios o locales de apoyo y sus respectivas circulaciones verticales. En el nivel superior se encuentra la biblioteca de uso público con sus respectivas expansiones y salas de lectura, y 2 aulas donde está la posibilidad de que se dicten talleres, que estas pueden unificarse, y en el extremo izquierdo, balconeando a lo que sería el acceso y sala de exposiciones, se encuentra una sala de encuentro o relacionada al ocio, más relacionado al uso de las aulas, para que el uso de las aulas no interfieran con el uso propio de la biblioteca. Bueno, esto es una de las plantas ya de acceso restringido, donde se desarrollan las tareas más específicas del laboratorio y de la disciplina. Entre los núcleos, en la parte central, se ubican los módulos de laboratorio con sus respectivos locales de apoyo, y en los 2 extremos se ubica un sector de trabajo compartido mucho más descontracturado. En esta última planta se repite el área central del edificio, y en los extremos, por un lado, se desarrollan los despachos de los directores con sus salidas al exterior, a un balconeo al exterior,
y por otro lado se desarrolla en laboratorio con todo su mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. Por último, la azotea se materializa con una terraza verde accesible, cuya función es albergar cuestiones técnicas, como tanques y salas de máquina en los remates de los 4 núcleos, y además es el soporte de calentadores solares, paneles fotovoltaicos, y también de los volúmenes de los lucernarios que van a permitir la entrada de luz, que ahora vamos a ver un poco mejor en el corte. Esta es una imagen de una perspectiva peatonal que se puede observar desde esa plaza seca, donde se observa cómo ese espejo de agua va acompañando la direccionalidad de todo ese recorrido, y también se observa cómo esa plaza remata en el acceso del edificio. Bien, en cuanto al corte, podemos observar cómo ese vacío central unifica todas las funciones del edificio, permitiendo una constante relación entre todos los niveles. También se observa una doble altura que jerarquiza el acceso, y se observa cómo este acceso remata con una cuestión como de un efecto embudo en esa sala de conferencias. También hay pequeños detalles como en este corte transversal, que se ve cómo el edificio se abre hacia el conjunto y por ahí se cierra un poco más a lo que es una escala más barrial. Acá se ve la relación del volumen de laboratorio con las residencias y cómo se abre esa pasante que unifica toda la manzana. Bien, en cuanto a las vistas, la idea era generar 2 volúmenes, un volumen más cerrado que albergara el programa de sala de conferencia, y por otro lado un volumen mayor, que sería como algo liviano, que sea recubierto con una piel metálica modulada, que vaya respondiendo a las distintas funciones del interior. Es por eso que la piel, mediante operaciones de sustracción y de adición, es que va respondiendo a las actividades que se encuentran en su interior. Como por ejemplo, cómo se genera acá y se jerarquiza el acceso en este sentido, o cómo por un método de adición se agregan paneles para poder darle mayor privacidad a todo este sector que se encuentra del otro lado, el área administrativa del laboratorio. O directamente se sustraen paneles para permitir una entrada franca de luz, como es en el caso del invernadero, que el programa lo requería de esa forma. Algo similar ocurre con la fachada suroeste, que en el caso contrario, que la piel se cierra para darle mayor privacidad, en este caso la piel se abre y permite una relación mucho más, una mejor relación con el exterior de la cafetería que se encuentra en la planta baja y de la sala de lectura en el nivel superior. Por ahí acá se puede observar mucho mejor esta situación de cómo la apertura o cómo la sustracción de todos estos paneles potencian a todo este sector y permiten como una relación más directa entre el interior y el exterior del edificio. Bien. La planta de los módulos de laboratorios más o menos tienen alrededor de 600 metros cuadrados en todo el edificio, y permiten el trabajo de alrededor de 100 científicos. Todos estos módulos están pensados y diseñados bajo los decretos nacionales 486 de 1997, donde se establecen las medidas mínimas de seguridad y otras consideraciones necesarias para el desarrollo de este tipo de trabajos. Cada módulo de laboratorio cuenta con un núcleo de servicio constituido por baño, cocina, una ducha de emergencia, una oficina privada, un local de apoyo y sus respectivas mesadas de trabajo. También estos módulos tienen la posibilidad de dividirse y funcionar de manera independiente. Todo el mobiliario responde a medidas de un estudio ergonométrico que define las alturas recomendadas para cada elemento. También se cumplen con las ventilaciones necesarias
las expansiones al exterior para el ocio de los investigadores. Y bueno, cabe destacar que todas las mesadas cumplen con el abastecimiento de electricidad, gas, agua y su respectivo desagüe, y todo esto se va distribuyendo por entrepisos técnicos. Acá tenemos una perspectiva desde el acceso del edificio, donde podemos ver cómo este vacío unifica, y desde este punto se puede observar casi en su totalidad el edificio, y cómo todas estas bandejas van balconeando como a este gran corazón del edificio. Bien. El proyecto está compuesto por diferentes sistemas que hacen posible su materialización y su correcto funcionamiento. Por un lado tenemos el sistema estructural, que en el edificio se utilizan dos tipos de sistema estructural. Por un lado, en las plantas superiores, destinadas a uso de laboratorio y de biblioteca, se resuelven con losas alivianadas con esferas Prenova de 27 centímetros de altura, que dan una altura total de 35 centímetros entre el recubrimiento y la armadura necesaria. Este sistema, al no tener vigas, garantiza que no haya ningún tipo de elemento que interfiera y separe la espacialidad de un lugar a otro. Estas losas conducen sus cargas por un lado, a columnas circulares perimetrales y columnas rectangulares en los extremos, y obviamente que también colaboran los núcleos. Y por otro lado, y por cuestiones delimitantes del sistema anterior, se utiliza el sistema de casetonado para resolver la cubierta de la sala de conferencia ubicada en la planta baja. Este sistema permite abarcar grandes luces sin la necesidad de tener ningún tipo de apoyo que interfiera entre la relación entre el público y el escenario. Es por eso que se utiliza ese tipo de resolución de estructura. Bueno, otro sistema que compone el edificio es el sistema del envolvente, que está compuesto por paneles metálicos de 60 por 2 metros, de acero corten, elegido estratégicamente por su durabilidad y su bajo mantenimiento, y se utilizan 4 tipos de paneles que van variando según su ubicación la densidad de su perforación. Y bueno, y en el corte se puede observar cómo estos paneles se fijan a una estructura secundaria, también compuesta por perfiles metálicos, y estas se empotran a las losas. En cuanto a las instalaciones, esto es un esquema de todas las instalaciones que permiten el correcto funcionamiento del edificio, y en estos esquemas se muestra cómo se utilizan estratégicamente los distintos núcleos verticales para poder esconder las instalaciones y para poder distribuirlas de manera más eficiente. Acá se realiza un corte detallado de un sector del edificio donde se muestra cómo se resolvería constructivamente los distintos puntos críticos de uniones y fijaciones. Por un lado, hice el zoom del detalle de cómo se resolvería constructivamente esa terraza verde con sus respectivos aislamientos hidrófugos para su correcto funcionamiento, y por otro lado, cómo se daría el encuentro entre los entrepisos técnicos, las carpinterías y los demás elementos que van configurando el espacio. En cuanto a los criterios sustentables que se consideraron, cabe destacar que La Plata se encuentra en la zona bioambiental 3B y presenta temperaturas de 40 grados, que pueden llegar a 40 grados en verano, y temperaturas mínimas de 4 grados bajo cero en invierno. Considerando que en este tipo de edificios la temperatura de confort varía entre los 18 y los 21 grados, si solamente esta tarea de calefaccionar o refrigerar se la diéramos a sistemas mecánicos, el edificio requeriría una gran demanda energética. Es por eso que se intentan utilizar distintos tipos de recursos para poder aminorizar el impacto que esto generaría. Es por eso que por un lado se utiliza terrazas verdes a las superficies que están expuestas al sol directo, que por su gran resistencia térmica hace que el calor no pase en verano y en invierno se pueda conservar de una mejor manera. Por otro lado, se utiliza un sistema de renovación de aire. Parecemos de capucha, esos son los amigos de Lucho. Un sistema
geotérmico, que consiste en que entra aire del exterior, tanto en invierno como en verano, por estas rejillas, y la temperatura, acá en La Plata, mantiene una temperatura constante de todo el año de 18 grados. Es por eso que cuando el aire a cualquier temperatura entra por estos conductos, tienden a equilibrar la temperatura con la que está en contacto. Entonces, con un recorrido mínimo de 20 metros, el aire que ingresa al edificio siempre va a estar en una temperatura cercana a los 18 grados. Entonces, como habíamos dicho que la temperatura de confort estaba entre los 18 y los 21 grados, casi que con un mínimo de abastecimiento de sistemas mecánicos tradicionales, se podría mantener una temperatura de confort en el edificio. También estos lucernarios permiten la entrada de luz natural al edificio, y además de disminuir el uso de iluminación durante la mayor parte del día, también tiene un sistema de apertura en donde se permite una renovación de aire. Y otro recurso importante es utilizar a la piel o a esos paneles metálicos que van variando su densidad para poder permitir una mayor entrada de luz. Y bueno, llegando al final de esta exposición, podemos reafirmar que la hipótesis que consideraba que la iniciación de un proyecto de estas características traería de forma gradual y creciente una mayor actividad económica y social en el sector, y que a su vez tendría un impacto como un efecto derrame en un sector de mayor escala. Y por otro lado, también me gustaría destacar la función que cumplen los edificios educativos o relacionados con la ciencia, ya que me parecía que era una herramienta fundamental para este tipo de intervenciones, y fomentaban y acercaban a la educación a todos los sectores sociales, considerando a estos como un pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo de toda una comunidad. Y por último, me gustaría terminar con una frase del arquitecto y urbanista Jaime Lerner, que era uno de los precursores de este tipo de intervención de la acupuntura urbana, que decía que pequeñas acciones con grandes impactos, generar energía positiva, convocar a la población, crear hitos o llamadores urbanos, revalorizar y destacar obras de arte colectivo, pero por sobre todo, ser parte de la ciudad y darle vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Salimos nosotros. Bueno, empiezo yo, pido Cristina. Sí, dale, empezá. Bueno, les voy a leer brevemente un video con algún comentario del trabajo de Luciano. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí. Pero quédate así hacia adelante, no te muevas mucho, porque se corta. A ver. ¿Se corta? Yo escucho más entrecortado. Bueno. Pero bueno. Bueno. Desarrollo un trabajo bajo la consigna Construir Conciencia, y sobre la hipótesis del edificio institucional como elemento de estructuración urbana, de reestructuración urbana. Organiza prolijamente toda la exposición, basándose en 5 capítulos, en 5 ítems: la ciudad, el tema, el proyecto, los sistemas, para terminar con unos anexos. Respecto a la ciudad, nos ubica en el área del proyecto, en el núcleo tripartito Berisso, Ensenada y La Plata. Analiza el sector desde sus implicancias económicas, sociales y medioambientales, detectando problemáticas específicas, cosa que se rescata. Es decir, no es un análisis aislado del proyecto, sino en el que enfatiza la relación del sitio con el resto de los elementos
de lo que llama el proyecto urbano El Dique, como recuperación de la... Respecto al tema, plantea como objetivo la integración de los nuevos programas universitarios con la trama urbana preexistente. En esto se incluye los programas Gabriel, se corta un poco. Cambia de lugar, de posición. A ver, sí, un poco. A ver. Desarrolla la consigna del trabajo, desarrolla la idea de acupuntura urbana y a partir de esto desarrolla la consigna del trabajo, construir conciencia como la sumatoria de inclusión social, educación y ciencia. Describe brevemente el programa, residencias estudiantiles y laboratorios, concentrándose en la parte del programa que va a desarrollar, que es los laboratorios de biotecnología. En el capítulo 3 del proyecto, desarrolla la idea de una manzana que, a diferencia de las manzanas del entorno, plantea como una manzana permeable, sin corazón privado. Busca que el nuevo conjunto edilicio se constituya en una nueva centralidad para el barrio. El proyecto de la manzana toma forma a partir de una plaza que remata el corredor peatonal que lo comunica con el dique. Está resuelto el proyecto básicamente a partir de 3 bloques paralelos que resuelven las residencias de estudiantes, y el cuarto bloque, el laboratorio de biotecnología, que se diferencia de los otros 3, remata el conjunto y libera la planta baja para el uso público. Desarrolla el programa correctamente, aunque podrían observarse posibles ajustes de dimensionado y de armado de equipamientos. Quizás como una crítica posible, se podría hablar del diseño excesivamente simétrico de los núcleos, que dejan espacios vacantes de los mismos, que son utilizados, que no siempre es la mejor solución. Propone una imagen con el recurso formal conocido como segunda piel o envolvente, pero que basa en soluciones tecnológicas no siempre al alcance en nuestro medio. Me refiero concretamente a la propuesta del acero corten, que si bien es posible técnicamente, muchas veces queda por fuera de cualquier posibilidad presupuestaria de un edificio como de este tipo. Maneja con solvencia las normativas y aspectos reglamentarios y legales vinculados con el tema, punto que se rescata. En el capítulo 4, cuando aborda los sistemas, desarrolla correctamente todos los aspectos estructurales y técnicos y constructivos, y respecto a sustentabilidad, a pesar de lo cual podría comentarse que son aspectos que quedan como en una instancia de planteo inicial y que merecerían un desarrollo posterior más pormenorizado. Como conclusión, reafirma, basándose en todo lo planteado en su proyecto, reafirma el punto de inicio, esta posibilidad de que el edificio institucional, en este caso un edificio para la cultura y para la ciencia, Y se cortó. se instituya como un foco de reestructuración y dinamización. Cristina, Pío, quieran agregar algo más. Bueno, mira, yo voy a hacer un breve comentario, una observación que me surge del tema de la implantación, de la propuesta general. Vos creás, como decís, que es una calle que vincula el dique con la plaza
que propones en tu proyecto, en tu manzana. Sí. Esa plaza, yo la veo, está bien, hasta ahí estamos bien, pero cuando propones los edificios, los propones perpendiculares a esa plaza y con unos frentes de hormigón cerrados, o sea que no participan, salvo por la calle corredor que aparece en el costado, todo el cerramiento, el contenedor de la plaza, que es el que genera el proyecto, no participa de esa plaza. Y luego tenés unos espacios entre edificios de vivienda, también que no era tu tema a desarrollar, que se hunden para hacerlos más privados, digamos, ¿no? O sea, como para contener. O sea, creo que hay un poco a lo mejor en esa idea general, un poco de contradicción. Después está bien rematado contra el edificio del laboratorio, que es toda la parte pública en el nivel 0, está bien. En general yo veo que el edificio está bien, está correctamente los espacios armados, ¿no? De las funciones. Quizás a lo mejor también en los últimos niveles hay unos despachos de directivos que carecen de ventilación e iluminación natural. No sé si está contemplado que tengan divisores. Sí, no, en realidad la idea era que los divisores sean Claro, bajos y que permeable. claro, exactamente. Que sea una cuestión de división, que no sea todo un gran espacio, pero Claro. que tengan entrada de luz. Bueno, eso, el comentario mío era eso de lo general, más que nada. No sé si Cristina Bueno, o... gracias. Sí, no, a mí me parece que es un proyecto que es correcto, que está bien estructurado. Me parece que tiene un criterio para organizar el espacio público, que no es unitario el espacio público en este caso, sino que va quedando como, digamos, las fracciones entre las tiras, ¿no? Y una Exacto. lateral con el espejo de agua. Creo que es un proyecto que tiene una cuestión de orden y de organización que es correcto y que lo da por aprobado, porque realmente hay un camino que andado y aprendido. Tal vez habría que cuestionarse un poquito esas cuestiones, que tal vez no se pueden verificar porque el desarrollo de los 3 edificios de viviendas que tienen mucho espacio público en el 0, nos queda como la pregunta si está en su justa medida toda esa actividad pública que se le multiplica por 3, ¿se entiende? A la que se le adicionan los laboratorios. Pero bueno, me parece que tiene un planteo claro, sistemático, y que es un trabajo que ha hecho un camino y una elaboración lógica. En ese sentido se lo ve como un trabajo coherente. No sé ustedes. ¿Sigo? Pato, sí. Pato, dale. Sí. Bueno, mira, me parece que dentro de lo que sería el cometido de un trabajo final de carrera, integrador, como es la propuesta, me parece que el trabajo cumple en esa dirección. Digamos, Gabriel describió un poco todo el desarrollo del trabajo, por lo cual yo voy a hacer hincapié un poco en algunas cuestiones que me parecieron centrales, es decir, desde la cuestión del edificio como elemento de estructuración urbana y el construir conciencia, que puede ser doblemente entendido, es construir con ciencia o conciencia en el sentido de la virtud que tiene un edificio de construir ciudad. Me parece que ese doble juego, con ese guión en el medio, da un poco digamos, da una orientación de la búsqueda que tiene el proyecto. Después tiene un análisis bastante exhaustivo del contexto y de la caracterización del área, que me parece que saca una conclusión que es una ecuación interesante entre la ciudad formal y la informal. Y los análisis de los sectores allá adentro, que me parece que es un análisis bastante pormenorizado y exhaustivo. Esto lo lleva, digamos, a una cuestión de entender el sitio y entender la región con una estrategia de intervención
bajo el concepto de acupuntura urbana, que me parece que, bueno, tiene una búsqueda en lo que sería un marco teórico que permita orientar el proyecto. Esto también lleva a una reinterpretación del programa, donde aparecen la inclusión, la educación y la ciencia como una trilogía que alimentan el desarrollo del pensamiento del proyecto. Y, digamos, en general, lo que me parece es que es una cosa que es bastante común y bastante difícil. Yo creo que los trabajos tienen cierta debilidad a la hora de encontrar un hilo integrador entre lo que sería esas referencias a la historia, al contexto y a la caracterización del lugar y a la elección de los dispositivos propios del proyecto. Hay veces en ese camino se va fragmentando y se van atomizando esos distintos factores que van interviniendo. Fíjate en un punto, cuando vos llegás a las conclusiones, me parece que es interesante la frase que vos tomás de Lerner, pero me parece que no tiene el mismo acierto el efecto Guggenheim, que vos planteás de Bilbao, como una referencia de el edificio como elemento de reestructuración urbana, que planteás al principio. Porque ahí me parece que el dispositivo Guggenheim es un dispositivo que tiene una dimensión que se integra al circuito de la cultura y de la financiarización de la cultura en el mundo, y me parece que el proyecto tuyo, vinculado al concepto de acupuntura urbana, esto que planteaba Lerner, es más adecuado al sitio y a la circunstancia y a la región. Por eso digo que hay veces la coherencia interna del desarrollo del trabajo es muy importante, y hay veces muchas veces, nos tentamos digamos, en caminos alternativos que no terminan de configurar una idea global. Pero yo creo que el trabajo, me parece que coincido con lo que dijeron anteriormente, y me parece que el trabajo es solvente y es satisfactorio respecto de lo que debe ser un trabajo final de carrera. O sea, se supone que es un arquitecto que sale y construye teoría a partir de un campo de problemas. Y su proyecto debe dar respuesta a esa línea interna de un proyecto y de un edificio que tiene su memoria, que tiene su carga simbólica y que tiene su resolución material. Y eso tiene que estar de alguna manera equilibrado. Me parece que está bien el trabajo y bueno, adelante, la historia sigue. Gracias. Bien, bueno, yo coincido totalmente, es más, me voy a tomar un poquito de lo que decía el Pato. Creo que el trabajo, desde el punto de vista de lo material, un poco se tensiona desde el topos, desde el territorio, aludiendo, digamos, o buscando, digamos, un poco la metáfora naval, a través de la elección del material y la forma, tal vez, digamos, es una interpretación subjetiva, pero creo que ahí se fundan un poco las intenciones sobre la materialización. Los temas están planteados, también ¿no? se presentan un poco una serie de categorías de ahorro energético, sustentabilidad, tecnología, bueno, esto que mencionaba respecto de la metáfora o la memoria, quedan planteados, tal vez, digamos, un poco así, digamos, para no entrar en algunos aspectos anecdóticos que no creo que no vienen al caso, sí, digamos, plantear la necesidad tal vez de que la evolución, la profundización de esos aspectos son los que, digamos, le van a terminar dando consistencia al proyecto, ¿no? Por decir, digamos, la piel o el corte en que fundamentalmente se activa y como un dispositivo todavía más de forma que de conformación de borde y de envolvente arquitectónica,
queda como en ese ítem, lo mismo que algunas cuestiones planteadas sobre sustentabilidad y captación energética, que en la medida en que eso se integre, se interfiera, se roce con las demás variables, va a ir activando, en definitiva, el aspecto tectónico o material, digamos, del proyecto, y que, bueno, queda planteado el camino, y, bueno, seguramente preguntas que irían surgiendo en la medida en que eso comenzase a suceder, digamos, y que le irían cargando de sentido de alguna manera el proyecto, ¿no? Porque en definitiva, cuando esas variables se activan, el proyecto cobra sentido disciplinar, me refiero, y que un poco eso podríamos definir a la arquitectura, ¿no? Como construcción cargada de sentido. Entonces, bueno, nada, felicitaciones, igual, digamos, esto es parte de, ese es un momento de un proceso de años, que, bueno, nada, concluye acá, así que felicitaciones y, bueno, nada, cierra Gustavo. Bueno, gracias. Bueno, Luciano, desde ahora, como le dije a los otros compañeros tuyos, desde ahora arquitecto Luciano Burcio, desde este momento. Yo creo que hace un par de meses, cuando vos empezaste a preparar este tema, como la defensa, o más tiempo, jamás pensaste que ibas a estar dándolo en estas características, ¿no? En una pantalla, mirando a tu familia, a tus amigos, que te estén mirando distintos lugares. Tampoco a nosotros se nos es fácil esto. Entonces, creo que son casos bastante especiales, que serán un recuerdo lindo el día de mañana cuando estés analizándolo. Con respecto al trabajo, bueno, ya te dijeron varias cosas. Todo trabajo de final de carrera, o de la envergadura que toman en la facultad, que creo que está muy bien, porque articula todos los contenidos, porque articula, estoy hablando del trabajo general en sí, ¿no? Que articula todos los contenidos de las asignaturas, en realidad también juega un poco que es, en la práctica, son temas que es muy difícil que lo lleve adelante un solo arquitecto. Eso en general, no como en el caso de ustedes, cuando están haciéndolo. En general se trabaja con interdisciplina, con ingenieros, con arquitectos, con especialistas, que nos van dando algunos puntos como que van haciendo enderezar y que van mejorando toda nuestra producción. Por eso a mí lo que me interesa, sobre todo en el rol del arquitecto una vez recibido, es los criterios que se tengan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios que vos tenés como para poder hablar con los distintos asesores y llevar adelante un buen proyecto? En ese punto, creo que el tránsito que vos hiciste del trabajo, como en algunos otros que también hemos visto, tienen como buenas intenciones y buenas voluntades en los pasos de los paquetes, ¿no? El paso de las distintas instancias del proyecto, pero que hay algunas decisiones o hay algunas propuestas ya de proyecto que merecerían como una vuelta de rosca, una vuelta de visión, que probablemente lo hagas con una actitud crítica tuya, autocrítica, dentro de un tiempo, cuando ya te desprendas de la presión esta de tener que recibirte. Y yo lo fijaría en 3 o 4 puntos. Hay algunas cuestiones de proporciones, de cosas que vos insistís como importantes, como centrales de tu proyecto, que habría que repensarlas o reverlas. Por ejemplo, el tema de la plaza, que algo te nombró Pío,
¿no? Desde las proporciones a cuáles son las actividades que te dan ahí, las salas, etc. Hay como varias cosas que estaría bueno que el día de mañana hagas una autocrítica, porque eso también implica un crecimiento tuyo como arquitecto. El proyecto cumple con todas las cosas, como ya te han comentado, así que no me queda más que felicitarte por tu logro y que comiences una buena vida de arquitecto. Bueno, muchas gracias. Cristina. Bueno, no, yo también felicitarte y esperemos vernos nuevamente en circunstancias normales y no con esta virtualidad. Y bueno, te deseo que tengas un buen camino de ahora en más como arquitecto, que te puedas insertar en la realidad laboral pronto y con muchos éxitos. Y bueno, queríamos, en la evaluación que hicimos los jurados, pensamos que tu nota sería un 7. Buenísimo. Bueno, gracias. Desde ya, felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Bueno.